Bien, les voy a compartir el, el Power que estábamos viendo la vez pasada para hacer repaso general. ¿Lo ven, verdad? Sí, profesor. Bien. Habíamos dicho que las proposiciones básicamente son afirmaciones que pueden tener un valor, ya sea verdadero o falso. ¿Sí? Preguntas, oraciones y, preguntas, órdenes y exclamaciones, no, porque básicamente no le puedo dar un valor de verdad. Siempre las identificábamos para llevarlo en la parte de lógica con una letra minúscula. Bueno, acá teníamos distintos ejemplos de una afirmación, una exclamación o una pregunta, un nombre propio. Después tenemos, bueno, esto eran todos ejemplos, ¿no? Tenemos lo que eran las preposiciones simples, ¿sí? Cuando dentro de una oración o dentro de una afirmación solamente encontrábamos una sola preposición, ¿sí? En este caso que te dice que el triángulo equilátero es aquello que tiene, cuyos lados tienen las mismas medidas, ¿sí? Es solamente una afirmación. Y en el caso de las otras, es por ejemplo que acá te dice que el número 5 es impar, pero también tiene otra afirmación que te habla de qué clase de número es. ¿Sí? En este caso te dice que es primo. Bueno, después ya teníamos varios ejemplos. Teníamos lo que era la negación a las proposiciones simples, que básicamente es lo opuesto. Es como ponerle un menos delante de lo que es una preposición. ¿Sí? Que básicamente es una negación de lo que estamos diciendo cuando estamos hablando coloquialmente. Lo que me refiero coloquialmente son las oraciones, ¿sí? Siempre que ustedes lean coloquialmente hace referencia a todo lo que es oraciones. Bueno, después lo vimos en la tabla de verdad, lo que eran las negaciones, que es totalmente lo opuesto, verdadero, falso, falso, verdadero. Después teníamos las proposiciones simples, que acá ya encontrábamos afirmaciones, pero que tenían dentro, estaban compuestas por dos proposiciones simples, ¿sí? ¿Se acuerdan que hoy les dije que generalmente a la hora de preposiciones siempre le asignábamos una letra en minúscula? En este caso, bueno, P, la proposición P dice que Simón es un hombre trabajador y la proposición Q les dice que es una persona amigable. Esto unida en una oración sería una proposición compuesta, ¿sí? Bueno, después vimos lo que son los conectores, que teníamos la disyunción, que el conectivo, la parte del lenguaje coloquial sería O, hace referencia a la O. Después la conjunción, que hace referencia a la I. La implicación, que es la flechita hacia la derecha, que sería sí entonces. La flecha con dirección a ambos lados hace referencia a sí o solo sí, y se llama, son las equivalencias, digamos, o también se llaman bicondicional, ¿sí? Condicional y bicondicional. Condicional es la que es la flecha solamente hacia la derecha, y la de doble entrada también se llama bicondicional. Y bueno, la de negación es no, y obviamente, como les dije, negación. Bueno, después, ¿qué más teníamos? Bueno, después tenemos la tabla de verdad, que básicamente es, llevamos a todos los que son las proposiciones a darle una expresión simbólica. La expresión simbólica es básicamente a una oración le asignamos una letra y en conjunto con los conectores armamos lo que son las expresiones simbólicas, que son las letras con los conectores, que eran los primeros ejercicios que vimos la clase pasada.
Bueno, después habla la condición de la tabla, los valores de verdad según la disyunción, conjunción, condicional y bicondicional. Y después tenemos, bueno, la disyunción exclusiva, que esa es la que menos vamos a ocupar, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una lógica. ¿Se acuerdan que yo les dije que traten de memorizarse la que es diferente a las otras, que es más fácil? ¿Sí? En la disyunción dijimos que cuando dos proposiciones son falsas, el valor de verdad de la disyunción va a ser falsa, ¿sí? En el resto de las combinaciones va a ser verdadera. En la conjunción, aquellas dos proposiciones que sean verdaderas, el valor de verdad va a ser verdadero y el resto de combinaciones van a ser falsas. Después tenemos la condicional. También la diferencia se va a dar en aquella que dijimos que el antecedente, que sería la primera proposición, sea verdadera y el consecuente, que sería la segunda proposición, sea falsa. En ese caso va a ser falsa. Es el único caso que va a ser falsa. Por ende, todas las demás combinaciones van a ser verdaderas. Y el bicondicional, donde dijimos básicamente los valores de la primera y segunda proposición tienen que ser el mismo, va a ser igual al valor de esas proposiciones. O sea, si las dos son verdaderas, va a ser el valor de verdad va a ser verdadero. Y si las dos son falsas, si las dos son falsas también va a ser verdadera, ¿sí? Ambas proposiciones deben tener el mismo valor de verdad para que sea verdadera. En otro caso, solamente es falso. La disyunción exclusiva es aquella en la que cuando tienen el mismo valor de verdad, siempre va a ser falsa, ¿sí? Si los dos son verdaderos va a ser falso y si los dos son falsos va a ser falso. Las demás combinaciones son verdaderas. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe, se escucha. Bien. Ok, ahora vamos a ver los ejercicios y después vamos a pasar con lo que es la tabla de verdad, ¿sí? Y quiero ver cómo fueron haciendo eso. Ustedes me van diciendo y yo voy haciendo, ¿sí? El primer ejercicio les daba 4 oraciones a las cuales, 4 afirmaciones o proposiciones a las cuales le asignaba una letra, ¿sí? La P dice compraré una bicicleta, la Q lavaré el auto, la R estoy aburrido y la S iré al cine. Eso hay que traducir al lenguaje simbólico los siguientes enunciados, siempre teniendo en cuenta, utilizando los conectores que estábamos viendo, ¿sí? Así que díganme ustedes cómo hicieron. Bueno, yo en el de traducir el lenguaje simbólico en la A, si estoy aburrido, entonces lavaré el auto. Sí, Y R, la flechita, ¿cómo era? Sí, la flechita. condicional. Con S. Ahora acá tengo la tablita. No Ahí se está. preocupen en equivocarse, acá estamos para eso. Yo prefiero que se equivoquen ahora y no en el parcial. Y el después, bueno, era R, flechita Q. Ay, Bien, R, condicional y después Q. Q. Bien, entonces, si estoy aburrido, está bien, entonces lavaré el auto. Bien. La otra, donde ya aparece algo que estábamos viendo al principio, que era la primera parte de esa afirmación. Negación. Muy bien. Entonces, menos Sí. Q. Menos Q, Bien. ¿Y después? conjunción, ¿sería? P, Sí. la B para abajo. Sí, sí, sí. Conjunción. ¿Está escribiendo algo, profe, en la pantalla? Sí. No, sale. No, no. Espérense. Yo me maté haciendo un Excel para ir haciendo con ustedes y ustedes no lo están viendo. Pero espérame. Sí, no hay drama, profe. Eh, bien. Ahora voy a compartir el Excel.
Bueno, ahora sí ven. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Entonces, quedamos en menos Q, conjunción P. P. Bien. De una bicicleta, sí. La otra que dice, iré al cine sí y solo sí lavo el auto. Esa es la C, bueno, es S, de ir al cine. Bien. La equivalencia, Equivalencia. yo lo llamo por el... Sí, sería a ver, para hacerte simple, la flecha con dos entradas. Ah, la flecha con dos entradas. Ahí está. O bicondicional. ¿Sí? Ah, beacon. Acordate que la flechita a la derecha es condicional. Ah, ok. Y la que tiene doble entrada o doble salida, como quieras verlo, es bicondicional. Básicamente el bi por hacer referencia a los dos lados. Ok. Bueno, iré al cine, sí, solo sí, lavo el auto. O sea que sería Q, ¿verdad? Sí. Bien, ok. La D dice, si no estoy aburrido, entonces compraré una bicicleta o iré al cine. Ese es un poquito más complicado. Ese es negación R, Muy bien, condicional. exactamente. Ahí yo le puse entre paréntesis P o S, que sería la B. No sé si está bien ponerle entre paréntesis. Bien, sí. Ustedes tienen que acordarse que al pasar al lenguaje simbólico también utilizamos paréntesis como en operaciones combinadas, ¿sí? Así que está bien. Ok. Entonces, compraré una bici sería P, ¿verdad? Sí. P y después O, que es con la B. claro que sería la disyunción. Disyunción. Sí. Bien. S. P, disyunción. S, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora esto tenemos al revés. Nos da el lenguaje simbólico y tenemos que pasarlo al lenguaje coloquial, que básicamente es la oración en sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más hizo? ¿O seguimos con Kiara? Si no, yo hago, no tengo drama. La idea, chicos, es que ustedes puedan practicar o sacarse las dudas o ir haciendo, aunque vayamos haciendo ejercicio por ejercicio en la clase, yo así me aseguro que ustedes hagan, ¿sí? Y después en el momento del parcial solamente repasan. Así que, bueno, si quieren seguimos. Acá en este caso es menos ese. Ese dijimos que era iré al cine, o sea, está negando esa proposición. Sería no iré al cine, ¿sí? Y el conector ese es el de conjunción. Y acuérdense que el conjunción coloquialmente es un y, ¿sí? Y que la opción Q era lavar el auto, ¿sí? No iré al cine y lavar el auto. ¿Estamos? ¿Entendieron? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Bueno, seguimos entonces. R. La R, yo tengo mis machetes acá también para no estar subiendo y bajando la pantalla. La R dice estoy aburrido, ¿sí? Entonces, estoy aburrido. Y tenemos el conector que es el condicional, ¿sí? Que es la flechita a la derecha. Entonces, estoy aburrido. Entonces, P dijimos que era compraré una bicicleta.
bicicleta. Y después tenemos el condicional, que en este caso es una disyunción que equivale a una O en el lenguaje coloquial, ¿sí? O, y la S era ir al cine. Bueno, mis perritos se quisieron hacer presente. Avísenme si no me escuchan, entonces hablo más fuerte, ¿sí? Bien. El ejercicio C. Menos R. Estamos otra vez presente a una negación. R decía estoy aburrido. O sea, en este caso sería no estoy aburrido. Entonces, nuevamente. Y acá encontramos otra negación dentro de una disyunción, ¿sí? Menos Q era lavar el auto. O sea, no lavar el auto. No lavar el auto. O, ¿se acuerdan qué significaba la disyunción en el lenguaje coloquial? Están, me escuchan, ¿verdad? ¿Qué significaba, profe? Sí, Sí, sí. para traducir básicamente una oración común y corriente. Ahí contestó Ale. Dice, O significa. Muy bien. Gracias por pasarme el mensaje, porque como no estoy mirando esa pantalla no veo cuando me contesta. Bueno, no lavaré el auto o compraré una bicicleta. Bien. Ahora, vamos al D. La primera parte me dice que lavaré el auto, porque hace referencia a la Q, y, que era la conjunción, que era significaba la I, y tenemos una negación que hace referencia a la proposición P que dice compraré una bicicleta. Entonces, lavaré el auto y no compraré una bicicleta. Ahora tenemos el condicional, el conector condicional, bicondicional, ¿sí? O sea que es sí y solo sí. R, que es estoy aburrido. Bien, ¿estamos? ¿Alguna duda al respecto? No, profe. Bien. Ahora déjenme ver un segundo. ¿Hasta dónde que llevamos con el tabla? Ok. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Que básicamente dice hacer las tablas de verdad de los enunciados del punto 1.2, que es esto que recién estábamos haciendo, ¿sí? Bien, como condición básica, siempre, 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 tienen que acordarse que para construir una tabla de verdad, ¿cuántas cantidades de filas va a tener y cuántas cantidades de columnas? Las columnas le van a dar la cantidad de proposiciones que tengan. En este caso son 2, ¿sí? O sea, acá sabemos ya que columna van a ser 2 y la del ejercicio. O sea que serían 3 columnas, ¿sí? Vamos a tener, y aparte, perdón, recién me doy cuenta que esto es una negativa. O sea, no se preocupen que ahora lo vamos a hacer en una tabla. Vamos a tener la proposición en afirmativo, o sea, la S, en negativo, que sería la menos S, después vamos a tener la Q, y aparte la otra columna que va a ser el ejercicio en sí, ¿sí? O sea que vamos a tener 4 columnas.
Y filas, vamos a tener tanta cantidad de filas siempre según cuántas proposiciones tengamos. En este caso tenemos 2. Ustedes tienen que imaginarse que para saber cuántas filas, ahora de vuelta, no se preocupen, ahora les estoy hablando en el aire, pero ahora cuando armemos la tabla lo van a ver. La fórmula, básicamente, que no es una fórmula, es para que ustedes se guíen más o menos, para saber cuántas cantidades de filas, que son los valores de verdad que vamos a darle a cada proposición, es el 2, siempre el 2 es básicos, y el exponencial. El exponencial es lo que me va a decir cuánta cantidad de filas va a tener. En este caso son 2 proposiciones, o sea que va a ser 2 al cuadrado. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4, ¿puede ser? Muy bien, Alejandro. Justo entré al Meet y vi tu comentario. Bien. Entonces, eso me va a decir que voy a tener 4 filas de valor de verdad por cada columna de proposición. ¿Sí? Eso es siempre. En este caso, en el B, donde tengo 3 proposiciones, tengo la R, la P y la S, va a ser 2, pero al cubo. Y en ese caso van a ser 8 filas de valores o 8 valores de verdad. ¿Sí? Acuérdense de valores de verdad, hablo tanto como verdadero o falso. Bueno, ahora vamos a hacer el primero, que es este. Bueno. Bueno, mi Excel está haciendo lo que quiere, pero bueno, básicamente es este. Ahí está. Y vamos a armar una tabla, ¿sí? Donde dijimos que va a tener, el primer caso iba a tener 3 filas de las proposiciones porque tenemos una afirmativa y negativa y una más para el ejercicio, ¿sí? O sea que van a tener 4. Y dijimos vamos a tener 4 filas de verdad. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Acá va a estar S menos S. Bueno, acá el Excel me va a transformar el menos S, así que le voy a poner ne S. ¿Sí? Den de cuenta que eso es el negativo o el opuesto de la S. Y P creo que era... no, acá. Sí, P. Bien. Y acá vamos a tener el ejercicio 2. Bueno, mi Excel hoy quiere hacer lo que se le canta, básicamente. Pero bueno, no importa. Vamos a poner S. Era conjunción. Conjunción. Bien. Bueno, acá tengo 2 de más. Vamos a eliminar estas 2.
Bien. Generalmente lo que siempre... No hay un orden específico para poner verdadero, falso, verdadero, falso. Eso lo van viendo ustedes, ¿sí? Generalmente yo pongo verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Este es el opuesto, así que va a ser el opuesto de lo anterior. Falso, verdadero. Acá era verdadero, falso. Y este último era verdadero. Perdón, falso. ¿Sí? Y acá en el opuesto va a ser verdadero. Y la P podemos construirlo, podemos hacer de otra manera que puede ser verdadero, verdadero, falso y falso. ¿Sí? Ahí lo único que estoy haciendo es construyendo la tabla. Nada más, no estoy siguiendo en una. La única condición que estoy subiendo es de cuántas columnas o cuántas filas tengo de acuerdo a cuántas preposiciones tengo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora, acá tenemos el negativo. Siempre es necesario. O sea, no necesario. El tema es para que ustedes no se pierdan. Por ahí ustedes dicen, ¿para qué agrego la columna con el positivo de la preposición si yo voy a utilizar el negativo? Básicamente para que no se pierdan, ¿sí? No les cuesta nada hacer una columna más con el afirmativo de la preposición, por más que ustedes usen el afirmativo de la preposición, dije bien, por más que ustedes usen el negativo, ¿sí? Es básicamente para eso. Ahora, de acuerdo a las tablitas que habíamos visto en la teoría, en este caso sería la conjunción. ¿Qué me pueden decir? Si tengo la proposición del negativo de S en la primera fila, tengo que es falso. Y la proposición de la segunda es verdadero. Dentro de la conjunción, ¿qué valor de verdad tendría? Falso. Falso. Muy bien. El otro, verdadero, verdadero. Verdadero. Bien. El otro, que es falso, falso. Falso. Muy bien. Y el otro, que es verdadero, falso. Falso. Muy bien. Ahí ya tenemos el valor. Este va a ser el valor de verdad de nuestro ejercicio, ¿sí? No es difícil, es armar la tabla. Una vez que armen la tabla y sepan cuál es el valor de verdad de acuerdo al conector que tienen, que se acuerden que les dije que recuerden el que es distinto a los demás, digamos, porque es más fácil, es ir armando, ¿sí? Después lo otro que tenemos es, ese sí es va a ser más grande la tabla, ¿por qué? Porque tenemos 3 proposiciones, ¿sí? Así que vamos a tener, ¿cuántas columnas y cuántas filas? ¿No? ¿Sin ideas? Bueno, en este caso vamos a tener una columna por cada proposición, o sea, 3, más una más que es la del ejercicio, o sea, serían 4 columnas. Y filas, que son los valores que le vamos a dar de verdadero o falso, acuérdense siempre, del 2 elevado al exponente, que sería la cantidad de proposiciones que tengo. En este caso es 3, así que va a ser 2 al cubo, que serían 8. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. ¿Vos hasta dónde hiciste, Kiara? Que sos la que estás participando. No sé si alguno hizo esta parte de las tablas de verdad.
Intenté entrar en la parte de tabla de verdad, hice la primera, ordené de diferente manera nomás ¿cómo se dice? El verdadero, falso, verdadero. Sí. Pero en esa, aunque sea, le pegué la forma. Después sí no sabía lo de elevarlo a la cantidad de preposiciones que había. Entonces las otras me van a faltar. Claro. Sí, porque esa parte no alcancé a explicarla la clase pasada. Pero bien, llegaste hasta donde yo expliqué que eso es lo importante y que entendiste, básicamente. Bueno, acá teníamos R condicional. R condicional, entre paréntesis, P. No. Disyuntiva. S. Bien. Ah, no, acá es S. Bien, en este caso tenemos 3, ¿sí? Lo mismo. Eso ven ustedes cómo van armando. Verdadero, falso. Bueno, esperen, vamos a poner mayúsculas más vale para no confundirnos con las proposiciones. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero. Falso, verdadero y falso. Acá le pongo 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y acá ponemos 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Van entendiendo más o menos cómo se arma? No hay un orden lógico, digamos, eso es de acuerdo a cómo ustedes se manejen. O pueden empezar con poner todo verdaderos y después falsos. Siempre tienen que ser obviamente la misma cantidad de verdaderos y falsos, ¿sí? Bueno, en este caso incluso me faltó una columna. ¿Por qué? A ver si alguien se da cuenta. Por lo que está entre paréntesis. Exactamente, muy bien. Acá me va a faltar, porque primero tenemos que separarlo, ¿sí? Espérense. Este va a ir al final. Y acá solamente va a ir lo que está entre paréntesis, ¿sí? Bien. O sea que primero tenemos que trabajar con estas dos columnas, ¿sí? Sería con la segunda y la tercera columna. Bueno, me van diciendo según la disyunción, en este caso, que pongo en cada uno. La primera iría verdadero. Bien. Segunda, verdadero. Bien. Tercera, verdadero. Bien. Este también verdadero. Bien. Creo que son todas verdaderos, excepto las últimas dos, que es falso. ¿Puede ser? Muy bien. Sí. Falso y falso. Ahora vamos. Ya resolvimos, digamos, lo que estaba entre paréntesis. Ahora tenemos que sumarle la parte que nos faltó, ¿sí? Que sería el resto del ejercicio, ¿sí? ¿Qué conector tenemos ahí? Que es el que nos falta evaluar, digamos. El condicional. Acuérdate, flechita a la derecha, condicional. Condicional. ¿Sí? Uh-huh. ¿Pero entienden por qué? No. Primero separamos la parte que estaba Sí. dentro. Y ahora le sumamos
la R, la preposición R y el conector condicional. O sea que ahora tenemos que evaluar la parte de condicional, porque ya evaluamos la disyunción, ahora evaluamos el condicional. ¿Sí? ¿Con cuál? Con R. En este caso la lectura es R y después el ejercicio que recién resolvimos. ¿Sí? La disyunción de P y S. O sea que sería verdadero, verdadero el primero. ¿Qué valor de verdad sería según el condicional? Verdadero. Bien. Después tenemos falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Bien. Después tenemos verdadero, verdadero. Verdadero. Bien. Falso, verdadero. Verdadero. Bien. Verdadero, verdadero. Verdadero. Bien. Falso, verdadero. Verdadero. Bien. Verdadero, falso. Ahí cambia, ahí es falso. Muy bien. Y el último es falso, falso. Verdadero. Bien. Esta última columna es el valor de verdad de nuestro ejercicio, ¿sí? Después, a ver, yo armo los otros, armo el tercero y ustedes, no sé cómo están trabajando, si solamente me están escuchando, están siguiendo en paralelo y haciendo sus apuntes o, o cómo, pero traten de hacer el C mientras yo lo voy armando, ¿sí? A ver si más o menos se orienta. Es casi parecido al anterior. Tiene 3 variables. Nada más que acá vamos a tener 2 columnas extras. ¿Por qué? Porque tenemos dos negaciones. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Este también sería 2 elevado al cubo. exactamente. Ahí no Mm. tenemos que tener en cuenta el tema de negativo o positivo, digamos, por decirlo de una manera. Solamente tengo que tener en cuenta las variables que tengo en el ejercicio. ¿Sí? Solamente tenemos en cuenta las 2 columnas extras del positivo, por decirte, para armar la tabla, para no perdernos, pero no la cantidad de valores que le damos a cada uno. ¿Sí? Bueno, profe. Bien.
Bien, ¿ya armaron sus tablas? Estoy terminando. Bien. Ahora sí. Sí, profe, y sale. Bien. La primera parte, sí. Recuerden que yo le pongo n adelante de la preposición que es en negativo, ¿sí? Porque con el Excel me salta error por las fórmulas. Así que acuérdense que NR es el negativo de R y NQ es el negativo de Q. ¿Sí? En la primera parte, para desarmar el ejercicio, siempre tenemos que dividir básicamente. En este caso, arrancamos con lo que está entre paréntesis, que es negativo de Q, disyunción P. ¿Sí? O sea que tenemos que basarnos en la tabla de verdad de la disyunción. Así que vayan diciendo ustedes. Tengan en cuenta que es negativo de Q el primero y el segundo es P. ¿Sí? Así que vayan diciendo ustedes. Miren que confío en ustedes lo que me digan. ¿Sale bien o mal? Ustedes van a ser responsables. Bueno, váyanme diciendo. Falso, disyunción verdadero. ¿Verdadero? Bien. Después. ¿Verdadero? Verdadero. Bien. Me gusta. Escuché otra voz ahí. Ahí me cacho, me cacho. Seguí, Marco. Ah, no hay problema. Siga el que fuera. Marcos. Eh, Bien. yo hice verdadero, de nuevo. Bien. Después. Verdadero, Bien. falso, falso, Bien. verdadero, verdadero. Muy bien. Ahora, la próxima columna donde ya tenemos una parte resuelta, ahora incorporamos la parte del negativo de la R en con el conductor de condicional, perdón. Acuérdense que léanlo primero el negativo de R, ¿sí? Y después el ejercicio que resolvimos recién. Sí, porque eso siempre tienen que leer en orden para no marearse, para no errarle, digamos, básicamente. Bueno, decime, Marcos. Mi negativo de R y la última tabla que hicimos Sí, exacto. de verdadero, Verdadero es. Ok, ahí voy, ahí voy. Sí, después. ¿es disyunción, no sería? ¿O cuál tengo que usar? Condicional. Acordate que tenés la flechita acá del ejercicio. Acordate que la flechita a la derecha es condicional. Ya resolvimos la primera parte, que es la disyunción, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer el negativo de R con el ejercicio de la disyunción que hicimos recién, ¿sí? ¿O te perdí? Sí, no, no hice hasta esa parte. Ok. Pero, ¿entendés cómo funciona o no? O vamos viendo paso por paso. No tengo problema, chicos, díganme. La tabla, pero Dale. la tabla no. Sí, la tabla. Por eso, bueno, acá tenemos, ¿qué sería? Falso y verdadero. Falso y verdadero en la condicional quedaba. ¿Falso? No. ¿Me dijiste bien? ¿Verdadero?
Si no hiciste, anda a la tabla de teoría, fíjate, en la parte de teoría, la tabla de verdad del conector de condicional y guíate con eso, ¿sí? Después tenemos verdadero, verdadero. ¿Verdadero? Muy bien. Sí, perdón, me colgué. Verdadero, bien. Después tenemos, básicamente en el condicional, el único que va a ser falso es el que las preposiciones sean verdadero y falso, en ese orden, ¿sí? Ese es el único que va a tener un valor falso. Los demás van a tener verdadero. Así que el que sigue dice falso, verdadero, va a seguir siendo verdadero, ¿sí? Guíense por la tabla, ¿sí? Después tenemos verdadero, verdadero, verdadero nuevamente. Después tenemos falso, falso, verdadero, ¿sí? Después, verdadero y falso. Esta es la única condición que me da para que sea falso. El único momento que da falso es cuando es verdadero y falso, en ese orden, ¿sí? Así que en este único caso es falso. Después tenemos falso, verdadero, va a volver a ser verdadero, ¿sí? Y la última, verdadero, verdadero, va a ser verdadero. ¿Estamos? O sea que el valor de verdad de este ejercicio es esta última columna, que son casi todos verdaderos, exceptuando una sola fila que es falsa. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Marcos? ¿Marcos eras? Sí. Sí, Marcos. ¿Entendiste ahora? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No hay problema si Sí, me preguntas, chicos, ¿eh? En serio. No se dan drama, acá es donde tenemos que sacarnos las dudas. Bien. Entonces, les dejo el ejercicio, el cuarto. Ese van a ser solo, ¿sí? Que ese está en la guía. Creo que hasta ahí le subí en la guía, ¿sí? Si no recuerdo mal. A ver, espérense, voy a pillar un ratito hasta donde le subí. Esto me parece grave. Yo sé que ustedes no están viendo nada, pero yo estoy mirando el campus hasta donde le subí los ejercicios. Bien, sí. Entonces les dejo el punto D del 1.3, el punto D para que hablan la tabla de verdad, ¿sí? Y ahora vamos a complicarnos un poquito más con ejercicio 2, que esos les voy a subir, les prometo. Termino la clase y les subo, ¿sí? Porque después estoy con los otros trabajos y la verdad se me olvida. Ya estoy grande. Bueno, siguen viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. El punto 2, que eso les voy a subir ahora esta noche, dice, dadas las proposiciones, Ana lee el Principito y Ana va al shopping. Se pide la expresión simbólica, la tabla de verdad y 3, el enunciado en lenguaje coloquial. ¿Sí? El lenguaje coloquial básicamente es traducir estas oraciones en la expresión simbólica, que es lo que estábamos haciendo, ¿sí? Donde le asignamos una letra a cada preposición y vemos qué conectores utilizar. Acá, según lo que leen en el enunciado en la primera parte, ¿cuáles son preposiciones y cuántas preposiciones tienen?
¿Cuáles eran las preguntas, profe? ¿Leen el enunciado ahí? Sí, sí. Bueno, del primer renglón donde dice las proposiciones, Ana lee el Principito y Ana va al shopping. Se pide. Díganme esas dos oraciones. ¿Cuáles son las proposiciones? Y sería lee el Principito y va al shopping. Muy Ah, bien. no. Por un lado tenemos una, que sería una afirmación o proposición simple, y por el otro lado tenemos otra. ¿Sí? Bien. Básicamente lo que es expresión simbólica, lo que tienen que hacer es asignarle una letra a cada proposición, en este caso a cada afirmación. ¿Sí? Supónganse, puedo decir que P va a ser igual a Ana lee el Principito. Y Q, Ana va al shopping. Y ahí ya tengo mis dos primeras proposiciones. Sí, o sea, las únicas básicamente porque tengo solamente esas dos. Entonces, es otra forma de presentar ejercicios siguiendo la regla que estamos haciendo, digamos. O sea, no es que le estoy dando algo nuevo, simplemente es otra forma de que yo le pueda dar ejercicios. ¿Sí? El procedimiento es exactamente el mismo. P, podemos decir que es Ana lee el Principito. ¿Sí? Y después, para la otra, vamos a poner Q, que es otra proposición. Acuérdense que las proposiciones siempre le asignábamos letras imprenta minúsculas, ¿sí? Y Q va a ser Ana va al shopping. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Marcos? Sí, profe. Bien. Ahora, ya ubicamos las dos proposiciones. Ya le asignamos una letra. Ya hicimos el primer punto, que es la expresión simbólica. ¿Sí? En realidad nos falta una cosa dentro de la expresión simbólica. ¿Qué creen ustedes que nos faltan para que esto armarlo como una expresión, un ejercicio, digamos, como lo que veníamos haciendo? ¿Qué le faltaría dentro que ya vimos que tenemos preposiciones y cómo unimos las preposiciones nosotros? Como estuvimos diciendo, disyuntivo, disyunción, conjunción, condicional, bicondicional. ¿Qué eran esos? ¿Conectores lógicos? Muy bien. ¿Cuál es el conector lógico ahí dentro del primer renglón? La conjunción. Muy bien. Entonces, básicamente podemos traducir esto. Ya asignamos cada valor y ahora obtenemos que P, conjunción, Q. ¿Sí? Así de simple, así de fácil. Solamente eso. ¿Sí? Me da dos afirmaciones y me da un conector, que en este caso I, o sea que es la conjunción. ¿Estamos? ¿Me entienden? Sí, profe. Bien. Ahora, para construir la tabla de verdad, díganme, ¿cuántas columnas tendría y cuántas filas tendría? Eh, 3 columnas Bien. ¿Y y, filas? y filas 4. Muy bien. 3 columnas y 4 filas. La primeramente va a ser P, Q
Y acá va a ser el ejercicio. P. Conjunción Q. Bueno. Acá díganme ustedes qué le asigno. Voy a hacer como a ustedes le plazca. ¿Cómo pongo los valores? Bueno, verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá pongo 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Sí? Ahora díganme qué valor va en la conjunción de esas dos proposiciones. Verdadero, Bien. Después. falso, Bien. Después. falso, sí. Bien. Y ahí verdadero. No, falso, de nuevo. Falso de vos. Mira que estoy confiando en vos, ¿eh? Yo perdí. Me Perdí esta confundí. categoría de vos. Bueno, me pierdo por ahí. Sí, no. Por eso con la práctica nomás van a orientarse. Bueno, ahí ya está. Ya tenemos la tabla de verdad. Ya tenemos el valor de verdad de este ejercicio. ¿Sí? Ahora, enunciado en lenguaje coloquial de. Básicamente es, nos da la oración y nosotros tenemos que transformarlos en esto. ¿Sí? En las preposiciones con sus conectores. Acá en el primer punto nos dice conjunción de la primera con la negación de la segunda. A ver, ¿cómo interpretan? Siempre vamos a seguir hablando de P y Q, ¿eh? No busquen otras. Siempre van a ser P y Q. Y sería lo mismo de P conjunción Q, pero Q iría negada. Muy bien. Porque ya al principio te está diciendo qué conector utiliza, que es la conjunción. ¿Sí? Y te dice de la primera con la negación de la segunda. P conjunción menos Q. Muy bien. El otro. Disyunción de las negaciones. Las dos negadas iría ahí con una disyunción. Muy bien. Menos Q. Después tenemos negación de la disyunción. ¿Y acá? Vamos primero. ¿Cuál sería la disyunción? Vamos a separar primero eso. Entonces por ahí se le hace más fácil pensarlo. ¿Cómo sería la disyunción? Olvídense de la palabra negación. Ahí ya le contestó, Perdón. si no me equivoco. Muy bien Alejandro, exactamente. Porque básicamente es la disyunción, pero te dice directamente negado, o sea. Kiara, ¿entienden? ¿Por qué? Sí, sí. Bien. Menos. Acá entonces sería
P. Va a ser más fácil así. Q. Vale, me achico la letra, pero bueno, básicamente es eso. ¿Y la otra qué dice? Disculpe, profe, Ale volvió a escribir algo Ahí voy. en el chat. Sí, sí, pero teniendo en cuenta la condición que tienen cada una de los conectores, ¿sí? Porque fíjate que no siempre vas a tener la misma lógica dependiendo del conector. Disyunción usa una lógica, conjunción usa otra. ¿O vos te referís a la interpretación de estos enunciados? No, es decir, siempre es condicional. No te estaría entendiendo a qué te referís con condicional. A esto. Condicional, acuérdate que va a ser uno de los conectores, ¿sí? Que es la flechita. Pero no sé si te estás refiriendo a ese o a qué exactamente. No, no hay problema. Bueno, hacemos el último y ya lo dejo en paz porque ya se me está yendo. Ya veo que se me corta el Meet ahora y me muero. Bueno, la última. Implicación de la primera antecedente con la negación de la segunda consecuente. Ahí está lo que básicamente decía Alejandro, creo que era. Sí, Alejandro. En la implicación. La implicación, en este caso, hace referencia a la palabra implicación al condicional, que es la flechita a la derecha, ¿sí? Que tiene un antecedente, que es lo que está antes del conector, de la flechita, y lo consecuente, que es lo que está después, ¿sí? En este caso sería la implicación de la primera, en este caso la primera es P, ¿sí? P, condicional, que es el de implicación, negación de la segunda, que es el consecuente. O sea que sería el último esfuerzo y ya los dejo. ¿No? No, sí, no, sí. Negación. Bien. Sería negación de Q. ¿Sí? Es eso, básicamente. ¿Estamos? O sea, todas estas formas estamos viendo cómo se pueden presentar los ejercicios, que en síntesis es lo mismo, pero de distintas maneras de pedir o de resolver. ¿Sí? Después ya nos queda lo que es la clasificación de las tablas de verdad, que yo no recuerdo si la clase pasada les comenté lo que es tautología, contingencia o contradicción. Pero sí está en el apunte que les subí, eso sí estoy segura. Si alguno se anima, háganlo. Si no, no lo hacen. Eso dependiendo de ustedes. ¿Sí? Repasen. Dudas. La clase que viene, no se hagan problemas, ya les digo. Prefiero ir haciendo uno por uno de ejercicio para que ustedes me entiendan, porque es fácil. Como se van dando cuenta, es fácil. No son ejercicios eternos, no son derivadas, no son, que ya me imagino que los deben estar torturando con eso. Esto es más, no le voy a complicar la existencia, la idea es que tengan la base para programar, ¿sí? Esta materia es para eso. Entonces solamente nos vamos a enfocar en eso, porque encima tenemos poquitas clases, porque solamente es este cuatrimestre y es una vez a la semana, ¿sí? Así que bueno, después si quieren volver a hacer los ejercicios, yo ya les subo
la guía donde están los otros puntos y bueno, vamos viendo y los dejo libres, son libres, vayan a descansar. Y bueno, nos estamos hablando, cualquier cosa me escriben en el aula y eso, básicamente. ¿Alguna pregunta? Me olvidé. ¿Alguna pregunta de algo? Por mi parte no, profe. Bueno. Sebastián Rodríguez, compañero de ustedes, porque él no lo vi la clase pasada. Sí, es compañero nuestro. Ah, ok, bien. Ok, bueno, bienvenido Sebastián, que no te vi la clase pasada. Espero que hayas entendido, igual ahora queda grabada. Y ya voy a subir en el aula también eso, ¿sí? Bueno, que tengan un feliz término del día. Y bueno, nos vemos en la clase que viene, ¿sí? Hasta Chao, luego, profe. chicos. Chao, profe, muchas gracias. Nos A vemos. ustedes.